Bienvenidas, jóvenes. Nuevamente nos encontramos en una clase virtual, esta vez relacionada con el tema número 10, tipos de estudios epidemiológicos. Los objetivos de aprendizaje del tema son describir los distintos métodos epidemiológicos utilizados en la investigación sobre manejo y uso del medicamento en las comunidades e instituciones de salud y que ustedes tengan la posibilidad de discernir el método epidemiológico más adecuado para atender un problema de salud vinculado al medicamento. Les presento un panorama general de los estudios epidemiológicos y su clasificación. En líneas generales, según la intervención del investigador, se clasifican en experimentales y observacionales. Los estudios experimentales, que implican el control de variables, se clasifican en fase 1, 2, 3 y 4. En fase 1 evalúa seguridad del fármaco en seres humanos, se hacen sobre voluntarios sanos y son estudios no controlados. Los estudios fase 2 son estudios que validan la farmacoterapéutica y farmacodinámica del medicamento, requieren pacientes potenciales o voluntarios sanos, son no controlados o cuando son controlados generalmente se hacen con placebo. Los estudios fase 3 son estudios de eficacia terapéutica, evalúan la eficacia terapéutica del fármaco y la relación riesgo-beneficio. Son precomercialización, permiten identificar efectos no deseables del medicamento, se hacen sobre pacientes y son estudios clínicos aleatorios. Es decir, la asignación a los grupos es aleatoria. Los estudios fase 4 se diferencian de los anteriores en que son estudios de post-comercialización. Evalúa mejor el margen de seguridad del fármaco, permiten evaluar posibles nuevas indicaciones, nuevas vías de administración, reacciones adversas que no pudieron ser identificadas sobre los estudios fase 3, emplean la técnica del enmascaramiento, su asignación es aleatoria, se hace sobre pacientes, el seguimiento de estos grupos es concurrente, los estudios clínicos controlados pueden ser con diseños paralelos o cruzados. Hay un tipo de estudios clínicos controlados que son los estudios de intervención en comunidades. Las ventajas de estos estudios, que son demostradores de hipótesis, son la mejor evidencia de causa-efecto, menos susceptibles a sesgo por el control de las variables, emplean la técnica de enmascaramiento y eso permite que los resultados estén libres de sesgo, mayor control de los factores de estudio y mayor control de los factores de confusión. Desventajas. Son estudios costosos, suelen evaluar una única intervención para un único evento, presentan inconvenientes éticos relacionados con el diseño y propósito del estudio y problemas de no adherencia al tratamiento de los grupos afectan el resultado. Su muestreo, como no es probabilístico, no permite extrapolar los resultados a la población. Este es el panorama general de los estudios experimentales. En relación a los estudios observacionales, vamos a discriminarlos en función de la comparación. Los estudios analíticos hay comparación, los estudios descriptivos no permiten comparación entre grupos, o no hay comparación en grupos. Estoy observando ese tipo de categoría que es la comparación. Los estudios analíticos se dividen en transversales y longitudinales en función del momento en que se hace la medición de la variable. Los transversales, llamados también estudios de prevalencia, tienen como característica fundamental que determinan la prevalencia de la exposición o del evento que estamos evaluando. Permiten evaluar más de un evento y más de una exposición. El estadístico de análisis es la razón de prevalencias o la razón de momios cruzados, que también se utiliza. Como su muestreo es probabilístico en la mayoría de los casos, permite la extrapolación de resultados. Recuerden que evalúan en un único momento las variables de estudio y las variables de desenlace. Las ventajas de los estudios de prevalencia. La oportunidad de evaluar múltiples eventos y múltiples exposiciones y múltiples desenlaces hace que estos estudios sean
útiles para los procesos de planificación y programación de intervenciones en salud. Son estudios de bajo costo y son útiles para evaluar eventos de alta prevalencia y larga latencia, aun cuando ellos no permiten plantear existencia de asociaciones y por eso no miden causalidad. Desventajas: precisamente no pueden inferir causalidad, son muy susceptibles de sesgo y no son útiles para evaluar eventos de baja ocurrencia. En relación a los estudios longitudinales, ellos se clasifican en prospectivos y retrospectivos dependiendo de la dirección en relación al tiempo en la que se hace la evaluación. Los estudios de cohorte, que son estudios que se hacen desde la exposición y se mide el desenlace en momentos futuros, es un estudio prospectivo, evalúan causalidad y fuerza de asociación. El estadístico de análisis es el riesgo relativo. Ellos evalúan la incidencia, son verificadores de hipótesis, parten de la exposición y pueden realizarse con diseños retrospectivos. Ventajas de este tipo de estudios: pueden evaluar más de un desenlace, permiten estudiar la historia natural de la enfermedad y son útiles para evaluar exposiciones de baja frecuencia. Las desventajas: son estudios costosos, de larga duración, su utilidad en enfermedades poco frecuentes es relativa, son susceptibles de pérdidas durante el seguimiento, también son susceptibles de sesgos de selección y de información en mucho menor proporción que los estudios transversales, y se afectan con la presencia de otros factores no considerados durante el diseño. Los estudios retrospectivos, también llamados casos y controles, parten del evento, de personas con el evento y con un diagnóstico certero del evento, y se evalúa hacia atrás la exposición al factor de riesgo. La medida de cálculo es la razón de momios cruzados. Preferiblemente se debe trabajar con casos e incidentes. Los casos son las personas con el evento, y los controles, personas sin el evento pero que tienen características comparables con los casos. Ventajas: requieren menos tiempo que los estudios de cohorte y son menos costosos. Permiten el análisis de varios factores de riesgo o protectores. Son útiles para enfermedades poco frecuentes y útiles para enfermedades con largos periodos de latencia. Desventajas de los estudios de cohorte: no permiten evaluar causalidad ni fuerza de asociación, aunque la asociación que deviene con el análisis de la razón de momios cruzados puede dar una idea de causalidad. No permiten estudiar más de un evento en forma simultánea y son susceptibles de sesgo de selección y de información. Este es el panorama general de los estudios prospectivos y los estudios retrospectivos. En el caso, por favor, perdonen la interrupción, el profesor Roberto me llamó y tuve que parar la exposición. Bueno, como les decía, los estudios observacionales se describen analíticos y descriptivos. Los descriptivos, estudios de casos, serie de casos y estudios de tendencia. Estos estudios utilizan las medidas de frecuencia tradicionales de la epidemiología como tasas, razones y proporciones. Ahí pueden ver ustedes, como síntesis, un panorama general de los estudios epidemiológicos cuantitativos, los experimentales fase 1, 2, 3, 4, los observacionales analíticos transversales y longitudinales, los transversales de prevalencia, los longitudinales prospectivos y retrospectivos, prospectivos de cohortes, retrospectivos casos y controles. Y los descriptivos, estudio de casos, serie de casos, estudios de tendencia. Observen el panorama general de los tipos de estudios. Tienen una visión completa de conjunto. Recuerden que el fundamento son los estudios en función de la intervención del investigador en experimentales y observacionales. Este esquema fue realizado por mi persona a partir de un texto de Hernández Ávila denominado Diseño de Estudios Epidemiológicos. No olviden ampliar la información en su biblioteca virtual y en los materiales de estudio que tiene la plataforma virtual. Nos vemos pronto en la próxima clase virtual.